y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti.
Muy buenos días. Hoy es un día muy especial, hermano, un día donde el pueblo de Dios se reúne para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta mañana, pues, vamos a continuar con el tema que estamos viendo durante este mes. Voy a hablar sobre caminando en el Espíritu. Antes de esto vamos a tener una palabra de oración, vamos a poner este servicio delante del Señor. Padre de la gloria, te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Padre de la gloria, porque ella cada día nos enseña, ella, oh Dios mío, nos transforma. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, que tu Santo Espíritu, oh Dios, me guíe, que tu Santo Espíritu, oh Dios mío, me dé sabiduría para exponer tu palabra y que tu Santo Espíritu también, Padre de la gloria, toque la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que escuchan esta palabra, Señor, para que ella, oh Dios, haga el efecto que tú quieres, Padre de la gloria. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hablar acerca de caminando en el Espíritu, Gálatas 5, 16 al 26. Y en esta mañana pues vamos a aprender 4 cosas muy importantes que van a edificar nuestra vida. Primero vamos a aprender acerca de las 2 naturalezas que hay dentro de nosotros. Como cristianos, tú y yo tenemos que saber que tenemos 2 naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu. También vamos a aprender acerca del conflicto que hay entre las 2 naturalezas. La carne luchando contra el espíritu y el espíritu luchando contra la carne. Y este es un conflicto, querido hermano, querido amigo, que tenemos diario. Esta lucha es diaria. No hay un día que usted y yo no tengamos este conflicto. Y también vamos a ver acerca de cómo ganar la victoria y qué tenemos que hacer. Y como último punto, la victoria que tenemos cuando caminamos en el Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces vamos a leer los versículos 16 al 18 de Gálatas 5, y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Vemos aquí, ¿verdad?, que dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Ahí vemos las 2 naturalezas que usted y yo tenemos. La palabra carne en la Biblia se hace referencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Todos tenemos estas 2 naturalezas, hermano. Nacimos con ella. Entonces, esta naturaleza, ¿qué hace? Nos hace pecar, la naturaleza de la carne. Ella siempre quiere hacer cosas contra el Señor. Y dice, ahora, cuando se habla del Espíritu, se hace referencia ¿a qué? Al Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, inmediatamente allí llega el Espíritu Santo a nosotros. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es conocido como el nuevo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, la palabra es muy clara y dice que si no tenemos el Espíritu Santo, no pertenecemos a Dios. Y esta palabra la sustenta Romanos 8:9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de él. Entonces ya sabemos que tenemos las dos naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu. La palabra de Dios esta naturaleza en la palabra de Dios es conocida como el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento produce en el cristiano, produce en aquella persona cuando acepta a Cristo, produce una regeneración, produce una transformación y es una nueva criatura en Cristo. Entonces tú y yo ya sabemos como cristianos, como hermanos, que tenemos entonces las dos naturalezas. La carne que siempre quiere pecar contra Dios y el Espíritu Santo que siempre quiere agradar a Dios. Y el resultado, hermano, de esto es un conflicto dentro de nosotros, porque el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Para qué? Para que no hagas lo que quieres. Aquí vemos el conflicto. ¿Cuál es? Las dos naturalezas tienen deseo. La carne tiene deseo de pecar, la carne tiene deseo de hacer cosas contra Dios y el Espíritu Santo tiene deseos ¿de qué? De agradar a Dios. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros hemos sentido esta lucha todos los días, hermano. Para que lo entienda mejor, yo creo que muchos de nosotros cuando estábamos niños jugábamos el juego del lazo, una cabulla, que habían dos grupos, uno de un extremo y el otro de extremo, y cada uno jalaba. Ahí vencía el que tuviera más fuerza, ¿verdad? Es semejante, esa es la lucha que nosotros tenemos diario. La carne jalándote a pecar y el Espíritu Santo jalándote a hacer la voluntad de Dios. Y es una decisión que tienes que tomar tú. Tú decides a cuál de las dos vas a agradar, a la carne o al Espíritu. Amén. Ahora, los incrédulos no tienen esa lucha, ellos no conocen esa lucha. ¿Sabes por qué? Porque el incrédulo no tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Ellos hacen lo que quieren y hay cierta libertad en eso, hacer lo que ellos quieren. Si ellos quieren robar, roban. Si quieren matar, matan. Si quieren adulterar, lo hacen. Si quieren fornicar, lo hacen. Y no hay nada que lo esté restringiendo, no hay nada que lo detenga, porque esta batalla es reservada solamente para los cristianos, los que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora, tenemos que aprender entonces a ganar la batalla, a ganar esta victoria sobre la carne, ¿verdad? Hay dos naturalezas que tienen deseo. Uno tiene deseo de pecar y el otro tiene deseo de agradar a Dios. Y como decía nuevamente, eres tú, soy yo que tengo que tomar esa decisión. Hay muchos cristianos conocidos como cristianos carnales. ¿Por qué? Porque ellos andan más en la carne. No hay una convicción, no hay madurez y Dios no puede actuar en ellos. ¿Por qué? Porque ellos andan en la carne. Y en 1 Corintios 3, del 1 al 3, mira lo que dice. Vamos a leer 1 Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, ¿verdad? Aquí la palabra está diciendo que hay hermanos, hay hermanos cristianos carnales porque andan más en la carne. Entonces, ¿cómo podemos ganar la victoria una vez más? ¿Qué tenemos que hacer? Mira lo que dice el versículo 16 de Gálatas 5. Dice: andad pues en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice la palabra, andad pues en
el espíritu. Y dice el 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Cuál es el resultado, hermano, de esto? Cuando andamos en el espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Como podemos ver aquí en el versículo 16, la Biblia nos presenta el principio fundamental para andar en el espíritu. ¿Cuál es? Vivir según el espíritu. El verbo griego para andar es peripateo, que significa ir de acá para allá. La palabra griega fue usada en una escuela de Atenas, en Grecia. Dice que el fundador de esa escuela andaba de acá para allá enseñando. Entonces vemos aquí el principio para nosotros es andar en el Espíritu, vivir controlados por el Espíritu Santo. Si lo hacemos, entonces no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Cuando una persona anda mucho con otra, ¿cómo decimos? Dice, esa persona anda para arriba y para abajo con esa persona. Entonces, esa es la idea, que nosotros para poder crecer en el Espíritu tenemos que andar con el Espíritu Santo donde vamos. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando la gente nos ve, eso es siempre, hermano, en nuestras casas, en nuestros hogares, ahí tenemos que andar con el Espíritu Santo. En nuestro trabajo, en nuestra vecindad, en nuestra escuela, en nuestra universidad, donde tú y yo, ahí debe estar el Espíritu Santo. La manera de ganar la batalla es vivir según el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la cosa? La cosa es que usted y yo tenemos que decidir. Tú tienes que decidir qué vas a escoger. Si vas a escoger satisfacer los deseos de la carne o vas a escoger que el Espíritu Santo controle y guíe tu vida. Porque si nosotros nos sometemos a la carne, vamos a ser esos hermanos carnales, ¿verdad? Tenemos que escoger o el Espíritu Santo que agrada a Dios o la carne. Porque si nosotros, hermanos, estamos sometiéndonos a la carne, siempre vamos a fracasar, nunca vamos a crecer, ¿verdad? Y esto tú lo tienes que hacer no solamente con tu fuerza, hermano. A veces queremos pelear contra la carne y no es pelear contra la carne. La Biblia en ninguna parte de nosotros nos dice pelea contra la carne. ¿Qué dice la palabra de Dios? Andad en el Espíritu. Sometedse en el Espíritu. Es lo que tenemos que hacer. No es pelear, es someternos. Tenemos que buscar diario la guía. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque es por su poder que nosotros vamos a vencer la carne. Es por su poder que nosotros no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y la carne tiene deseos, es natural. Pero usted y yo no podemos satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? A veces decimos, voy a resistir, pero no. Nosotros no se nos ha mandado a resistir, se nos ha mandado a someter. Dice la palabra allá en Santiago 4:7, someteos ¿a quién? A Dios. Resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué pasa? Él va a huir. Entonces, en este contexto de vivir en el Espíritu tenemos que someternos a Dios. Cuando aquí está hablando de sometimiento, está hablando de obediencia. Pero cuando habla de resistir, habla de oposición, oponerse con fuerza a algo o a alguien. Y el principio para nosotros no es resistir, es someternos. Hay un pasaje en la Biblia allá en Génesis 32, empieza desde el 22, ¿verdad? Conocemos pues a Jacob. Jacob, dice la palabra de Dios, que él luchó con el ángel. Él luchó toda la noche con el ángel.
Y dice la palabra que ya al amanecer, rayando el alba, el ángel lo tuvo que quebrar. Le tocó su muslo y lo dislocó. Y yo me imagino ese dolor que tuvo que pasar Jacob, ¿verdad? Cuando el ángel lo tocó. Todos sabemos que Jacob pues fue usurpador, que Jacob siempre quiso hacer su voluntad, era tramposo, mentiroso, y él quería luchar porque él tenía su voluntad, tenía una voluntad propia y él quería luchar y quería pelear. Y el Señor tuvo que quebrarlo. Y eso le dolió mucho. Y ya cuando estuvo quebrado, el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice, Jacob. Pues desde ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. El hombre que peleó con Dios. El hombre gobernado por Dios. Ya estaba quebrado. Y él quería luchar y luchar y hacer su trampa y el Señor tuvo que quebrarlo. Ya estás quebrado, Jacob. Ahora puedo hacer mi voluntad en tu vida. Ya estás sometido a mí. Y vemos que a pesar de todo, él quería una bendición y él recibió la bendición. Vemos que Jacob fue llamado el padre de las 12 tribus de Israel. Y muchas veces usted y yo, el Señor nos tiene que quebrar. Porque el Señor en este tiempo ha hablado la palabra. El Señor en este tiempo nos ha hablado de diferentes formas a cada uno. Y a veces no queremos escuchar la palabra, sino en nuestra propia fuerza. Y tiene el Señor que quebrarnos. Y eso duele, hermano. Y hoy el Señor nos está diciendo, mira, no es en tu carne, es someterte, es rendirte a mí, dice el Señor. Y sigue diciendo el versículo 18, mira lo que dice. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás más bajo ¿de qué? Bajo la ley. Si nosotros somos guiados ya por el Espíritu Santo, hermano, ya no estamos guiados por la ley. La ley es algo externa. El Espíritu Santo hoy día está obrando dentro de nosotros. La ley fue dada por Moisés, escrita en 2 tablas de piedra. Y Cristo dice la palabra que el Espíritu Santo escribe su ley, ¿dónde? En nuestro corazón. Mira lo que dice 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. El Espíritu Santo está obrando, hermanos, dentro de nosotros, dándonos el deseo, dándonos el poder de caminar en obediencia a Dios. La carne no puede hacer eso. La carne no le da poder a nadie. La carne te dice cómo vivir, pero no te da el poder para hacerlo. Como cierta persona dice, mira, debes volar, pero no te da alas para volar. Y la carne no te da poder para cumplir los que Dios quiere hacer en tu vida, para que tú vivas conforme a los propósitos de Dios. Jesus is alive. El tiempo ha llegado. Prepara tu corazón porque lo que vivirás transformará tu vida y te encenderá como luz para el mundo. Este 7 y 8 de agosto estaremos transmitiendo por todas nuestras redes sociales Aliento, lo que tu corazón necesita. No te lo pierdas. Bye.
No hay ningún problema con la ley. Es sagrada, fue dada por Dios. El problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Somos pecadores y la carne nunca va a agradar a Dios. La ley nos muestra que somos débiles. Por eso dice la palabra, si estamos gobernados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, porque el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros, dándonos el querer y hacer su voluntad. Ahora, ¿cuál es la victoria? Someternos al Espíritu Santo, vivir conforme al Espíritu Santo. Y si estamos sometidos en el Espíritu Santo, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y cada cristiano tiene que entender y saber esto, hermano, que debemos estar sometidos, rendidos al Espíritu Santo, si queremos ganar la victoria. Y esto pasa en nosotros todos los días. Todos los días, hermanos. No hay un día que usted y yo no tengamos esa lucha. Ahora, usted tiene que decidir. ¿Y cuál es la respuesta? Va a ser la misma. Sométete al Espíritu Santo. Aleluya. Y seguimos con el versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está diciendo la palabra, ¿verdad?, que las obras de la carne ya son manifiestas. ¿En qué? En las acciones que usted y yo hacemos. Está diciendo claramente que todo pecado procede ¿de qué? De la carne. Todo pecado procede de la carne. Todo lo que hacemos en contra de Dios procede de nuestra naturaleza pecaminosa. La carne no puede producir la justicia de Dios. Pero hay algo que la carne puede hacer. En Juan 3, vamos a buscar Juan 3, nos da claramente en Juan 3. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 3. La carne puede ser religiosa. Aquí está hablando acerca de Nicodemo. Nicodemo, un hombre conocedor de la palabra, fariseo. Este hombre era religioso tal vez más que usted y yo. Y dice la palabra que Dios le tuvo que decir a Nicodemo porque él le hace una pregunta. Vamos a leerlo. Dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí claramente le estaba diciendo Jesús, Nicodemo, tu religiosidad no te puede hacer ganar el reino de los cielos. Para que tú
entres al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, porque el que es nacido de la carne, carne es, y el que es del espíritu, espíritu es. Y tal vez usted y yo conocemos a muchas personas religiosas al 100, pero la Biblia dice aquí en este pasaje que la carne puede ser religiosa. Lo vemos en este ejemplo, ¿verdad? Nicodemo. Y Jesús le dijo claramente, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ya expliqué qué es nacer de nuevo. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo llega a tu vida y tú naces de nuevo. Y tienes la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina a ti te va a regenerar, te va a transformar y ya eres una nueva criatura. Por eso, hermano, miramos tanto pecado. Y uno pregunta, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Pues la carne haciendo lo que le agrada. Y mira lo que dice el versículo 21 de Gálatas 5. Dice: el versículo 21 de Gálatas dice: envidia, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí bien claro la palabra está diciendo, hermano, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una sentencia muy fuerte para aquellas personas que practican el pecado. No van a heredar el reino de los cielos. Y esto, hermano, estamos hablando, Pablo, no de aquella persona, hermano, que puede caer en pecado. Usted como creyente, yo como creyente, hermano, podemos caer en pecado en un momento determinado. Aquí está hablando de esa persona que está practicando el pecado, hermano. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a estar pues alerta, a cuidar. La Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga, porque nosotros tal vez, hermano, podemos caer en pecado. Aquí está hablando, la idea es de aquella persona que practica el pecado, aquella persona, hermano, que peca y no siente nada. Cuando el cristiano peca, hermano, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se queda callado. No, el Espíritu Santo está encima de ti. El Espíritu Santo está a ti convenciendo, porque es uno de sus atributos que tiene, convencer, y él enseguida está encima de ti. Mira, hiciste esto, hiciste pecado y está encima de ti. ¿Y tú cómo te sientes cuando tú pecas? Te sientes sucio, te sientes miserable. La idea aquí es aquella persona que practica el pecado. Por eso es muy importante que usted y yo estemos cuidando nuestra vida espiritual, estemos cuidando que en la oración, en la lectura diaria de la palabra, en el ayuno, todos los días apartar ese tiempo devocional diario para así crecer, para ser más fuerte, porque la sentencia de los que practican el pecado, hermano, es una sentencia fuerte. No heredarán el reino de los cielos. Y aquí no estamos juzgando, aquí no estamos condenando. La palabra lo dice. En Mateo 7, 21, 23, Jesús le dijo: mire, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros. Y Jesús le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque podemos predicar la palabra, podemos orar por un enfermo, pero si estamos practicando el pecado, hay una sentencia. Y ojo, que eso es muy peligroso. La sentencia es: no vas a heredar. Y estos son para los que practican el pecado. Y hay pecados en nosotros que muchas veces lo practicamos, como la mentira. No podemos fornicar, no nos emborrachamos, pero sí mentimos todos los días. Hacemos cosas que están escritas aquí en esta lista, que son pecados. Se llama pecado. Envidia, pecado.
Y si no, y a veces nos volvemos envidiosos. Y hay una sentencia, ojo, mucho cuidado con eso, porque el Señor lo dijo en Mateo 7:21. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y sigue diciendo el versículo 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vemos aquí una diferencia. Acá en el versículo donde están las obras de la carne leímos perfectamente que ella obra. La diferencia, la carne obra y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Produce, hermano. El Espíritu Santo produce el fruto en nuestra vida. El Espíritu Santo produce el fruto que agrada a Dios. Por eso hoy el mensaje, la exhortación, andad, vivid en el Espíritu, para así poder agradar a Dios, para así poder vencer las obras de la carne. Como decía, la carne no puede agradar a Dios. La carne obra y el Espíritu Santo produce. Y hay veces que tratamos de agradar a Dios en nuestra carne. Y es muy duro, muy fuerte. En nuestra fuerza, no. Es en el Espíritu. En Gálatas 5 dice que debemos estar firme, constante. ¿Qué firme? Estar constante, no cambiar, estar ahí perseverando en lo que Cristo dice. Amén. Pero a veces vino Cristo y quitó las cadenas y muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Nos las volvemos a poner. Y no es la idea, porque tenemos que estar unidos a Cristo. No podemos separarnos de Cristo. En Juan 15:5 dice, Jesús dijo, soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí. Y hay algo importante, y yo en él. Cuidémonos que Jesús permanezca en nosotros, hermano. Dice, lleva mucho fruto. Apartados de mí, nada podemos hacer. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Jesús. Caminar en el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Verdad? ¿Cómo podemos crucificar la carne? ¿En nuestra propia fuerza? ¿Con nuestro propio trabajo? No. Más bien creyendo a la palabra. Dice la palabra que ya Cristo crucificó nuestra carne en la cruz. Mira, y cuando nosotros entendemos esta verdad, podemos decir lo que dice Gálatas 2, lo que dijo Pablo aquí mismo en Gálatas 2. Vamos a leerlo. Gálatas 2, 19. Dice la palabra de Dios, porque yo por la ley soy muerto para la ley, al fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú tienes que creer esta palabra, hermano. Que ya tu carne fue crucificada juntamente con Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo. Yo fui crucificado. ¿Cuándo? Juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Y lo que ahora yo lo vivo en el Espíritu. Mira, el bautismo de Jesús es un símbolo en nuestra vida. ¿De qué? Que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Fue resucitado. Entonces, es un símbolo de que en la vida, en la resurrección y en la muerte de Jesús, ¿verdad? Creer que ya nosotros fuimos crucificados, que Cristo suplió, ¿dónde? En la cruz. Él nos dio vida, nos dio la victoria sobre la carne. Y mira lo que dice el versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos
por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo les decía, ¿verdad?, que en el versículo 16 de este mismo capítulo, ¿verdad?, la frase andad en el Espíritu era el griego peripateo, que significa andar en el Espíritu. Pero aquí, en el versículo 25, es otra palabra griega. Es aquella palabra que dice estorchotmen, que significa avanzar, dar un paso en orden. ¿Y a ti quién es el que te va a ayudar para dar un paso en orden? El Espíritu Santo. Allá se nos da la norma, aquí se nos da cómo vamos a andar. Dar un paso en orden. Así como aprendimos a caminar nosotros físicamente, ¿verdad? Cayéndonos, levantándonos. Así nosotros hoy día tenemos que aprender a caminar en el Espíritu Santo. Si te caes, comienza. Si te caes, levántate. Porque este es un proceso, mi querido hermano, de aprendizaje. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que entender que nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Y que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero que ahora Cristo nos dio vida. Cuando resucitó allá en la cruz del Calvario, nos dio vida por su Santo Espíritu. ¿Cuál es tu responsabilidad? Andar, caminar en el Espíritu, hermano. Vivir por el Espíritu. Someternos al Espíritu de Dios. No podemos caminar en la carne. No podemos satisfacer los deseos de la carne. Porque ya sabemos qué produce la carne, ¿verdad? Tenemos que someternos, andar, caminar. Aprender a caminar en el Espíritu. Ahora, hermano, ya no podemos andar en la carne, ¿verdad? Ni en nuestra propia fuerza. Tenemos que caminar en el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ese poder divino, hermano. Necesitamos someternos, necesitamos fortalecer nuestro Espíritu Santo. ¿En qué? Como decía, en ayunos, en oración, leyendo la palabra, metiéndonos con el Señor todo el Señor. Yo quiero que tú rijas mi vida, que tú seas el que gobiernes mi vida. Y para terminar, terminamos con el versículo 26 que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiosos unos a otros. Nosotros como cristianos, nosotros como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, como iglesia, hermanos, nosotros no podemos andar con estas cosas. Nosotros no podemos andar con orgullos, nosotros no podemos andar con celos, nosotros no podemos andar con contienda, nosotros no podemos andar, hermano, irritándonos unos al otro, porque si nosotros andamos así, es una muestra, es una señal que usted y yo andamos en el Espíritu, andamos en la carne, perdón. Y ya leímos ahí en 1 Corintios 3:3 que lo dice la palabra, que hay hermanos carnales. Si nosotros andamos así, las carnes que produce, mira, la carne produce celos, contienda, envidia, y como iglesia no podemos andar de esta manera. Contenciosos, orgullosos, con pleitos, contiendas, envidia. Si andamos aquí es una buena señal, hermanos, que nosotros estamos andando en la carne. Y eso es muy peligroso, porque aquí se vuelve práctica. Ya sabemos que cuando hay práctica, hay una sentencia: no vas a heredar el reino de Dios. Porque cuando caminamos en el Espíritu Santo, ¿qué produce? Mira, ve, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que va a producir en nosotros el Espíritu Santo. Esto es lo que va a evidenciar que usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Cuando el fruto del Espíritu Santo está en nuestra vida. Y no solamente está en nuestra vida cuando todo va bien. Porque a veces cuando todo va bien,
somos felices, sonreímos y nos gusta todo. Ahí somos cristianos llenos del Espíritu Santo. Es cuando está la dificultad, es cuando te enfrentas al problema, es cuando está la escasez, es cuando está la enfermedad, es cuando está la discordia, es cuando tú tienes que refrenar tu lengua y inmediatamente es notorio que el Espíritu Santo controla tu vida, hermano. Entonces, para terminar, este es un conflicto que es diario. Tú y yo tienes que entender que esto es un conflicto diario hasta que Cristo venga, porque tienen las dos naturalezas. La carne queriendo hacer cosas contra Dios y el Espíritu Santo queriendo agradar a Dios. Y tú tienes que entender que tienes las dos naturalezas, que hay un conflicto, pero que también debes saber cómo vencer y ganar la victoria. Y que hay una libertad en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, querido hermano, cuando la carne empiece a jalarte, tú tienes que creer, entender que tu carne fue sepultada juntamente con Cristo. Y cuando el fruto del Espíritu Santo se hace evidente en tu vida, vas a crecer, vas a crecer. Pero cuando no, sino la carne, hermano, no se ve tu progreso espiritual. Y aquí es muy claro, y tú tienes que entenderlo, que solamente cuando el fruto del Espíritu Santo es evidente en tu vida, tú eres esa persona lleno que camina y está sometido al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a través de esta palabra. Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor para que el Señor nos ayude. Padre, venimos ante tu presencia, oh Dios. Te damos gracias porque nuevamente, Padre de la gloria, tú nos has hablado. Gracias, oh Dios mío, por tu palabra. Tu palabra es clara, como lo dice aquí, oh Dios mío, en Gálatas 5, sobre caminar en el Espíritu, Señor. Enséñanos, Padre de la gloria, a no tener, oh Dios, esa lucha con nosotros mismos, sino, oh Dios, a someternos a tu Santo Espíritu, Señor, a ser guiados por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a refugiarnos en ti. Ayúdanos, oh Dios, a escondernos en ti, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, esa torre fuerte, oh Dios mío, que rodea nuestra vida, Señor. Ayúdanos cada día, oh Dios mío, a que el fruto del Espíritu Santo sea manifestado en nuestras vidas, a someternos, a escondernos en ti, Señor, a buscar tu presencia todos los días, para que sí, oh Padre de la gloria, la obra de la carne mengue en nuestras vidas, Señor, y sea cada día, Padre de la gloria, como tú. Yo te pido una bendición especial a tu iglesia, a cada hermano, a cada persona, Padre de la gloria, que escuche esta palabra, que entienda, Padre de la gloria, que al recibirte a ti, recibe, oh Dios, la naturaleza divina. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y no se olvide, hermano, que Cristo vive. Él murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre.